enfático en el sermón del día domingo es que su palabra es perfecta. Y si algo puede hacer la palabra es convertir el alma. Si algo puede hacer la palabra es hacer sabio al sencillo. Si hay algo que puede hacer la palabra es alumbrar nuestros ojos, es alumbrar nuestro camino y es capacitarnos para que nosotros podamos comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De otra manera estaremos ignorando lo único que trasciende esta vida, porque el cielo y tierra pasarán, pero Jesús dijo que sus palabras no pasarán. Se puede secar la hierba y se puede marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces hacemos bien en recibir esta palabra que el mismo Señor dice por la boca del apóstol Pablo que es digna de ser recibida por todos nosotros. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias en Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Sin embargo, obviamente por temas de tiempo no vamos a darle quizás una exhortación a cada versículo, pero sin embargo creo que este capítulo 139 nos va a servir muchísimo de guía para que podamos comprender el atributo de Dios de la omnisciencia y al mismo tiempo el rey David también nos va a dejar entrever ese atributo llamado omnipresencia. Así que les invito a ponerse de pie y le vamos a dar lectura al Salmo 139 y terminando la lectura vamos a elevar una oración. Amén. Lleva un título en la versión Reina Valera y dice Omnipresencia y omnisciencia de Dios, al músico principal Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre eterno, ante ti, Señor, está la vida de cada uno de nosotros. Hemos sido, Señor, expuestos ante tu palabra. Tu palabra está en medio nuestro. Tu palabra, Señor, ya ha sido expuesta y de alguna forma ya ha redargüido nuestro corazón. Señor, pero te rogamos en el nombre de Jesucristo
Que esta palabra, Señor, pueda penetrar los lugares más recónditos de nuestro corazón, los lugares más escondidos de nuestra alma, que pueda recorrer todos los laberintos de nuestra vida, Señor, y que esta palabra, Señor, cumpla ese bendito propósito con el que ha sido enviada en esta hora, porque así, Dios mío, lo afirma tu palabra, que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el que fue enviada. Y creo que esta tarde no será la excepción. Tu palabra cumplirá el propósito. Tu palabra nos acercará a ti, oh Dios, porque no tenemos otro medio de conocerte. No tenemos otra forma, Señor, de poder tener una relación correcta contigo, sino es a través de tu palabra. Por eso alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, disipe toda oscuridad que aún hay en nuestra vida. Y que esta palabra, Señor, redarguya, Señor, las intenciones de nuestro corazón, porque tu palabra penetra más que espada de dos filos y discierne aún las intenciones del corazón. Oh Señor, que tu palabra sea glorificada en medio de cada uno de nosotros y sea prosperada, oh Señor, para lo que tú la has enviado en esta tarde. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley y tu pueblo te adore. Y tu pueblo te honre, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una de las cosas que no estoy seguro, hermano, si dentro de lo que comenzamos a estudiar los atributos, creo que casi en su mayoría me ha tocado exponerlos a mí. Creo que solo un atributo lo expuso nuestro hermano Andrés, si no me equivoco, es la infinitud de Dios. Y creo, hermanos míos, que ha sido un tiempo, la verdad, donde si hay algo que Dios ha provocado en mí, y espero que también sea lo que esté pasando en ustedes, es que mi vida completa ha quedado sobrecogida al poder conocer cada día más las perfecciones de Dios. Si hay algo que en realidad debe producir al conocer a nuestro Dios, es que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente en realidad podamos conocer a Dios en toda su plenitud, conforme a lo que Él se ha revelado en su palabra, porque claramente nunca lo vamos a conocer al máximo, porque Él es Dios, Él es eterno y nosotros temporales. Él es infinito y nosotros somos finitos completamente. Sin embargo, una de las cosas que nosotros podemos pensar, ¿cómo es que el eterno se introdujo al tiempo? ¿Cómo es que el infinito mora en seres finitos como nosotros? ¿Cómo interactúa lo eternamente glorioso y santo con seres tan ínfimos como nosotros, pecadores, totalmente viles? Pero sin embargo, Él mora, y el apóstol Pablo se atreve a decir que nosotros somos los templos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que eso llega a ocurrir? ¿Cómo es que toda la deidad, porque el Espíritu Santo es completamente Dios, puede morar en nosotros? Y cuando nosotros conocemos el atributo de la omnisciencia de Dios, que no es otra cosa más que Dios conoce absolutamente todo, porque quizás pudiéramos escuchar muchas más definiciones, podríamos conocer muchos conceptos y que seguramente nos haría bien. Pero sin embargo, de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, es que la omnisciencia de Dios nos dice de que Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que Dios no conozca. No hay nada que Dios no sepa. Dios nunca ha descubierto nada porque no hay nada encubierto delante de Él. A Dios nunca nadie le ha enseñado algo. A Dios nunca nadie le ha contado algo en absoluto. Porque Dios conoce todo, Dios sabe todo, porque Dios es el hacedor de todo. Nunca Él ha dependido de nada externo. Por el contrario, de hecho, el tiempo está sujeto a Él y no Él al tiempo. Es Dios el creador de todas las cosas y Él tiene un conocimiento completo, perfecto, acabado de toda su creación, de todas sus criaturas y de todos los eventos que pasaron, que pasan y pasarán a lo largo de la historia. Para Dios es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Inclusive, una de las cosas que nosotros más debería gatillar
este atributo de Dios, de la omnisciencia, es una completa y plena seguridad en Dios. Porque Dios no solamente conoce perfectamente el pasado, Dios no solamente conoce perfectamente el presente, sino Dios conoce perfectamente el mañana. Y no solamente de una manera que Él sabe lo que va a suceder, sino, hermanos, escuche bien esto, el mañana depende de Dios. El futuro está en sus manos. No es que simplemente Él lo conozca porque Él mira por los pasadillos del tiempo, sino que el futuro depende completamente de Él, totalmente de Él. Es como dice el Salmo 147, que su entendimiento es infinito. Si nosotros alguna vez alguien nos preguntara, ¿sabe lo que es infinito? Nosotros diríamos sí, es algo que no tiene término, pero sin embargo ese es un concepto muy vano. No podemos conocer lo infinito porque somos finitos y no entendemos lo infinito porque nosotros somos totalmente pasajeros. Podemos conocer conceptos, podemos tener ideas, podemos tener apreciaciones, pero sin embargo nuestro intelecto, nuestra humanidad jamás podría comprender a cabalidad lo que significa que es infinito. Y David llega a decir que su entendimiento es infinito. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice unas palabras, hermanos, que son algo que deberían en nosotros gatillar tan profundamente, que deberíamos caminar siempre con la conciencia clara de que nuestro Dios es omnisciente, de que nuestro Dios lo conoce todo, 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 todo. Y mire lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escuchó bien? Todas las cosas están desnudas. Eso significa que ante Dios no hay nada oculto. Ante Él no hay nada encubierto. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros nos compramos algo o alguien nos regala algo, viene envuelto? Y tenemos que nosotros sacar la envoltura para poder saber qué es lo que hay dentro. Hermanos, Dios nunca ha tenido que sacar envoltura de nada, porque para Dios no hay nada oculto. Todas las cosas delante de Él están desnudas. Todas las cosas delante de Él están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, si esto al mismo tiempo es algo que debería gatillar en un profundo gozo, en un profundo consuelo, al mismo tiempo debería ser un atributo que nos debería llevar a una verdadera piedad, a un verdadero temor y a un verdadero deseo de santidad. Por eso el rey David dijo, he aquí, Señor, que tú amas la verdad en lo íntimo. Eso quiere decir que la omnisciencia de Dios se hace presente en todo lugar, en todo tiempo, en cada situación, en cada circunstancia. Eso quiere decir, hermanos, que Dios conoce cada pensamiento, cada actitud, cada acción, cada sentimiento, cada movimiento, cada gesto. Dios conoce perfectamente lo que ustedes están pensando en este momento. Dios conoce perfectamente el gesto que alguien puede estar haciendo. Inclusive sabe con la actitud que cada uno vino a este culto. Sabe cuánto deseo tenía, cuánto deseo no tenía. Finalmente sabe qué pensó durante el día, qué sintió acerca de las demás personas. Dios conoce absolutamente todo. Por lo tanto, eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, que al tener este conocimiento de quién es Dios omnisciente, esto debería resultar en nosotros una visión distinta a la que normalmente tenemos. Debería movernos de una manera asombrosa a la piedad. Debería movernos de una manera asombrosa a lo que es verdadera santidad. Y creo que este atributo, en conjunto con la omnipresencia de Dios, fueron los atributos que llevaron al tiempo de la Reforma a idear ese nombre que es tan maravilloso, que es latín, que es coram Deo.
Porque si hay algo que nos debería gatillar a una vida que sea agradable ante Dios, es saber que siempre estamos bajo su mirada. Es saber que Él está en todo lugar, cuando no hay nadie, cuando no hay absolutamente nadie. De hecho, las Escrituras nos van a mostrar claramente de que lo que parece que no hay nadie viendo, donde no hay nadie escuchando, donde parece que puedo hablar ligeramente porque no hay nadie, equivocado estamos, porque Dios siempre está. Él conoce absolutamente todo. Hubo un momento que Israel estaba en conflicto en el tiempo de Eliseo. Ya estaban dentro de una cámara secreta, pudiendo urdir el plan de cómo hacer las cosas para vencer al pueblo de Israel. Lo que ellos no sabían, que el Dios de Israel tenía un profeta. Y lo que no sabían es que ese profeta confiaba plenamente en Dios y Dios estaba dispuesto a revelar todo lo que ellos hablaban en secreto. Por lo tanto, lo que dice el escritor de Hebreos es claro: ante Él no hay nada oculto. Ante Él queda todo desnudo, ante Él está todo abierto. Y una de las cosas que llegó a pasar en ese tiempo, que los que estaban conversando después se culpaban unos con otros. ¿Quién había sido el que había descubierto lo que ellos conversaban en secreto? Pero sin embargo, como ellos eran una nación extranjera, no sabían qué clase de Dios tenía Israel. Y no era que nadie había contado absolutamente nada, es que Dios había revelado a su siervo Eliseo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Hermanos, para Dios no hay secretos. Para Dios no hay comentarios sencillos. Para Dios no hay susurros. Si fue solo un susurro, Dios oye absolutamente todo. Y muchas veces nosotros pasamos por alto este atributo y pensamos con que no nos escuchen ciertas personas está todo bien. Hermanos, Dios siempre nos oye. Dios siempre nos escucha. Y mire, yo quiero que ponga atención en esto, en lo que dice el rey David en este Salmo 139. Porque de repente nosotros somos un poco acelerados en poder dar lectura a la Biblia. Y una de las cosas que yo podía aprender es que cuando los escritos dice "oh", no podemos leer simplemente "oh Jehová, tú me has examinado y conocido". No podemos leerlo así. Porque Dios nos está permitiendo conocer la intimidad de un hombre que ha llegado a conocer a Dios. La intimidad de un hombre que está gozándose en quién es Dios. La intimidad de un hombre que está disfrutando de lo que es pasar en tiempo en Dios, de conocer a Dios, y a pesar de que se abruma por quién es Dios, al mismo tiempo se puede deleitar en esa realidad. Parece algo inconsistente. En un momento vamos a ver que David está abrumado por quién es Dios. Se da cuenta que no hay nada oculto delante de Dios. Se da cuenta que él no puede decir nada que Dios no sepa. No puede ir a ningún lugar que Dios no esté. No puede pensar nada que Dios ya no haya escudriñado. Ni siquiera puede hablar porque Dios lo conoce antes que él hable. Él está completamente abrumado. Pero sin embargo, como un hijo de Dios, lo que abrumado lo tiene a él finalmente resulta en gozo. Resulta en alegría. Para quien resulta en un tremendo desazón es para el impío. Porque al impío no le conviene que Dios conozca su camino. No le conviene que conozca sus pensamientos. No le conviene que escudriñe el corazón. Pero sin embargo vamos a ver que David finalmente termina diciendo: oh Señor, examíname. Si hay algo que quizás no has visto, velo, Señor. Termina anhelando que Dios lo examine y que Dios lo escudriñe por todas partes. Que se pasee por sus pensamientos, que se pasee por su corazón. Él no teme a que Dios lo haga. No teme quedar expuesto delante de Dios. Y es importante que veamos que él comienza diciendo de esta forma: oh Jehová. Y si nosotros lo leemos apresuradamente no vamos a entender qué es lo que está pasando. Porque él no dice oh Jehová. Él dice oh Jehová. De hecho, en el original esto denota que en realidad hay un momento de pausa. Hay un momento de meditación. Hay un momento de clamor delante de Dios. Y él dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me conoces. Tú me examinas. No hay nada delante de ti que no conozcas. Tú conoces a tu siervo perfectamente, completamente y detalladamente. Una cosa es que nosotros de repente podamos hacer alarde de nuestro conocimiento, pero aún así nosotros de repente tenemos que acudir a algún
algún, no sé, torpeo que tengamos. Tenemos que recurrir a la experiencia. Tenemos que recurrir a observar. Muchas cosas se nos olvidan. Pero si hay algo que David sabe es que Dios es un Dios que no olvida, como decía nuestra hermana. Dios conoce todo acerca de David y David lo sabe muy bien. Él sabe que es conocido por su Dios y es examinado por su Dios. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Una de las cosas, hermanos, que me llevó a poder tocar este atributo basado en este Salmo 139 es que me deleito en cómo Dios nos permite conocer la privacidad de un hombre. Porque esta es la privacidad de un hombre que está teniendo comunión con Dios. Es la privacidad de un hombre que está abriendo completamente el corazón a un Dios que ya conoce completamente su corazón. No hay nada nuevo que Dios pueda saber de David. No hay nada que Dios no conozca. Dios no está esperando que David le cuente algo que él no conoce. Dios no está esperando que David lo sorprenda. De hecho, hay muchas personas que hoy en día dicen de los púlpitos sorprende a Dios. Y cuando dicen sorpréndelo, están olvidando el atributo de la omnisciencia. Están olvidando que Él no es un Dios que pueda ser sorprendido. No es un Dios que le podamos contar novedades. Él no es un Dios que preste su oído al chisme, porque no hay chisme válido delante de Él. No hay nada nuevo para Él. No hay nada que contarle, no hay nada que enseñarle, no hay nada que decirle, porque Él lo conoce todo a la perfección. Todo y absolutamente todo. Pero sin embargo, hermanos, sin entrar quizás en grandes detalles teológicos, quiero centrarme en lo sencillo que dice David. Dios no solamente está al tanto y conoce absolutamente todo de los mayores, acontecimientos a lo largo de la historia. Si bien Dios los conoce todos y está al control de todo, de todas las cosas y los eventos más grandes, sin embargo, el rey David no solamente habla de eso, sino que él dice que Dios también conoce hasta los más mínimos detalles de él. Una de las cosas que a nosotros nos haría pensar que Dios en su grandeza está solamente al cuidado y preocupado de las grandes cosas. Que a Dios simplemente le importa qué es lo que está pasando a nivel mundial o los acontecimientos quizás, que son más promovidos por los hombres. Pero sin embargo, David dice, has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Pero el versículo 2, que me lo salté a propósito, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay detalle de nuestras vidas que Dios no conozca. ¿Sabe usted que no hay nada más sencillo que sentarse? Y no hay nada más sencillo que levantarse. Usted dice, ¿a quién le importará eso? ¿A qué hora yo me siento? ¿A qué hora yo me levanto? ¿A qué hora yo me acuesto? ¿A quién le importará? Dios lo conoce. Dios conoce absolutamente todo. Cada detalle de nuestra vida. Cada paso de nuestra vida Dios lo conoce detalladamente y perfectamente. No hay absolutamente nada que Dios no conozca. Nada, nada, nada. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí otra vez, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay nada, Señor, que se oculte delante de ti. Absolutamente nada. Ni mis pensamientos, ni mi sentar, ni mi levantar, ni mis palabras. Absolutamente nada, Dios, se esconde de ti. ¿Qué puede esconderse de Dios? David está contando los acontecimientos diarios, las cosas más simples de nuestras vidas, que parecen totalmente insignificantes, pero sin embargo David relata que Dios está al tanto de todo.
Dios conoce absolutamente todo. Y esto, hermanos míos, debería gatillar en nosotros en una adoración y en una confianza tan gloriosa y tan sublime, porque muchas veces nosotros nos sentimos con desesperanza, nos sentimos confundidos, porque pareciera que Dios no conoce lo que estoy pasando. Pareciera que Dios no conoce mi cansancio, pareciera que Dios no conoce mis problemas, pareciera que Dios no conoce que estoy desanimado, pareciera que Dios no conoce las situaciones que estoy enfrentando, pero sin embargo David deja al descubierto que Dios conoce todo. Dios conoce absolutamente todo. Y mire lo que dice el Salmo 44. Salmo 44, 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Sabe quién es el que conoce los secretos del corazón? Solo Dios. Primer libro de Crónicas 28:9. David le habla a Salomón su hijo y le dice esto. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios conoce absolutamente todo. Daniel capítulo 2, versículo 22. Después de que Dios le haya revelado el sueño del rey, después de que es algo completamente imposible que hombre alguno pudiera entender, Daniel expresa con estas palabras y se refiere a Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por lo tanto, hermanos míos, si hay algo que nosotros deberíamos comprender de lo que el rey David nos está expresando en este momento de intimidad, en este momento de comunión con Dios, es que Dios conoce absolutamente todo. Dios conoce el más mínimo movimiento. Dios conoce hasta el más insignificante pensamiento. Dios conoce todas las cosas que se originan en nuestro corazón. Y eso debería gatillar en nosotros que deberíamos caminar con tal conocimiento. No deberíamos caminar ignorando que Dios conoce todo acerca de nosotros. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos tanto como Dios nos conoce. Estoy seguro que si yo le preguntara de acontecimientos que pasaron hace algunos años, estoy seguro que de muchos no nos acordamos. Pero sin embargo, Dios conoce todo. Dios se recuerda de todo. Dios sabe absolutamente todo. Hay un momento determinado en la historia cuando el rey David tiene miedo de lo que está pasando con ciertos pueblos y también de Saúl. Y él no sabe si Saúl va a venir contra él, si es que él va a tal ciudad, si es que en realidad lo van a matar. Y le pregunta a Dios. Y le pregunta a Dios si él tiene que ir, si tiene que subir a tal lugar, si es que en realidad Saúl quiere matarlo. Y Dios responde exactamente todo. No subas, no vayas, porque en realidad esto es lo que va a acontecer. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios conoce todo, absolutamente todo. Eso quiere decir que cuando nosotros nos arrodillamos a orar, no estamos perdiendo el tiempo. No estamos desperdiciando preciado tiempo de nosotros. Por el contrario, lo que nosotros estamos haciendo es pedir dirección al único que conoce todas las cosas, al único quien delante de él todas las cosas están desnudas. Delante de los ojos de aquel todas las cosas están abiertas y delante de quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, hermanos míos, lo peor que nosotros podríamos hacer es caminar nuestra vida cristiana ignorando que Dios es omnisciente, ignorando que Dios conoce absolutamente todo, porque todo lo que nosotros quisiéramos hacer en oscuridad, todo lo que quisiéramos hacer escondidos ante los ojos de los hombres, eso nunca podrá ser ocultado delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, no os engañéis, no erren, porque Dios no puede ser burlado.
Como dijo alguien alguna vez, a Dios no se le pasan gatos por liebres. Él sabe distinguir muy bien el gato y la liebre. No hay nadie, hermanos, que pueda engañar a Dios. Y nosotros tenemos ejemplos claros de eso. Podemos ver con mucha claridad muchos ejemplos en las Escrituras donde hombres e inclusive mujeres hicieron cosas en secreto, pero sin embargo pudieron ocultarlo de los hombres. Pero de Dios no. De Dios no. Es la mayor insensatez querer vivir de una manera distinta ante los hombres, donde Dios nos conoce completamente, donde Dios nos conoce perfectamente. No sirve querer aparentar algo y querer mostrar algo diferente ante las demás personas, porque eso fue lo que Cristo encaró a los religiosos de ese tiempo, donde ellos podían mostrar una vida totalmente diferente a la que habitaba en sus corazones. Pero sin embargo vino Cristo, el Hijo de Dios, y reveló la realidad de sus corazones. De hecho, en muchas oportunidades se decía de que Él no se fiaba de ninguno de ellos porque Él conocía el corazón de los hombres. De hecho, en un momento determinado, cuando Él perdona los pecados de un hombre paralítico y le dice levántate y anda, Él ya conocía las objeciones que vendrían por lo que Él había hecho. Por lo tanto, hermanos míos, este atributo de la omnisciencia a nosotros nos debería hacer sobrecoger el corazón y saber que caminamos continuamente bajo la mirada de Dios, que no hay un pensamiento que se oculte de Él, que no hay un paso que se oculte de Él. Él sabe a dónde vamos, Él sabe lo que anhelamos, Él sabe lo que pedimos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe las actitudes que tenemos, Él sabe las murmuraciones que hacemos. Y eso nos debería hacer reaccionar y pedir a Él: Señor, tú que todo lo sabes, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Señor, tú que todo lo sabes, dirige mi camino. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué trabajo escoger, no sé qué carrera estudiar, pero Señor, tú todo lo sabes. Dirígeme en mi camino, porque si tomo las cosas conforme a mi voluntad, seguramente voy a equivocarme, pero tú todo lo sabes. Tú conoces mi sentarme, tú conoces mi levantarme. Mis pensamientos no son ocultos delante de ti. Antes que te hable, tú conoces todo lo que te voy a decir. No puedo impresionarte con palabrerías como los gentiles, porque dice que mi Padre conoce de las cosas que tengo necesidad. Entonces, hermanos míos, este atributo nos debe hacer pensar y meditar que nosotros estamos continuamente bajo la mirada de Dios, continuamente bajo su mirada. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Aún aquellas cosas que nosotros podemos olvidar, Él no. Esas cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Por eso el mismo rey David clama que el Señor lo libre de esos errores que le son ocultos. Porque Él llega a reconocer que hay muchas cosas que Él puede pasar por alto, pero a Dios nada lo pasa por alto. En absoluto, hermanos. Por eso cuando nosotros llegamos a dar quizás un mensaje incompleto, o podemos llegar a decir de que Dios pasó por alto nuestros pecados, la verdad es ignorar que el pasar por alto de Dios no implica que simplemente Él se olvidó de algo, sino que Él pasó por alto en su paciencia con la mira en lo que iba a ofrecer en Cristo. Dios nunca pasa por alto un acontecimiento, porque todos sus atributos están en perfecta armonía. Ningún atributo funciona por sobre el otro, están en perfecta armonía. Él dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hechos capítulo 1, versículo 24. Cuando los discípulos estaban orando por quién iba a ser el sucesor de Judas, dice así: orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Se dan cuenta cómo la oración de David es con un conocimiento de que su Dios es omnisciente,
como la oración de los discípulos por escoger al nuevo apóstol que vendría para poder tomar el lugar de Judas es con el conocimiento de que él conoce el corazón de todos los hombres. ¿Cómo es que David, cuando aconseja a su hijo Salomón de cómo debe conducirse en la casa del Señor, le dice que Dios escudriña los corazones de todos y que Dios entiende todo intento de los pensamientos? Al mismo tiempo, Isaías capítulo 65, versículo 24 dice algo muy similar a este salmo. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso quiere decir, hermanos míos, de que Dios no necesita de nuestra información. Dios no necesita que nosotros le enseñemos algo. No necesita descubrir algo nuevo, porque para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay absolutamente nada encubierto. De hecho, en unos momentos determinados en la historia, por ejemplo, en Génesis 4 se relata la historia de cuando Caín quiso llevar a un lugar muy escondido, al campo donde quizás nadie lo viera, y darle muerte a su hermano Abel. Pero adivinen quién. ¿Quién lo vio? ¿Y quién estaba ahí en ese momento? Dios. Y Dios conocía perfectamente lo que Caín hizo. Y cuando Dios encara a Caín, la postura de Caín deja en evidencia cuál es la postura que los hombres toman cuando están en pecado. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Cuando él le pregunta por Abel. Y esa palabra en el original, la mejor traducción, ¿es acaso soy yo la niñera de mi hermano? Esa es la mejor traducción. ¿Acaso soy yo el que debe cuidarlo? ¿Soy acaso yo la niñera de él para saber dónde está? Pensando que quizás Dios ignoraba lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, hermanos, Dios no ignora absolutamente nada. Para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Para Él no hay oscuridad. No existe lugar donde Él no pueda ver. No existe lugar que Él no pueda conocer. No hay pensamiento que se oculte de Dios. No hay conversación que se oculte de Dios. Eso, hermanos, debería gatillar en una vida piadosa. No hay murmuraciones aquí. ¿Por qué no hay murmuraciones? Porque toda conversación está abierta delante de Él. Porque todo pensamiento es totalmente descubierto delante de Dios. Porque esta iglesia se conduce de esta manera. Porque esta iglesia ama tanto la santidad. Porque sabe que en realidad todo está abierto delante de Dios. Todo. Pero si lo que importa es que no sepan, algunas personas no. Lo que importa es que Dios está ahí. Lo que importa es que Dios lo conoce. Lo que importa es que Dios me escuchó. Hoy es que se me salió una grosería. ¡Qué bueno! Nadie me escuchó. Error. Dios estaba ahí. Dios, el más importante, estaba ahí. Y eso es lo que quiere decir David. Aunque nadie me vea, aunque esté escondido, aunque quiera planificar el peor pecado de mi vida, no faltará el momento en que Dios aparezca por alguien y me diga: tú eres ese hombre, tú fuiste el que pecaste. Porque aunque el hombre quiera hacer todo escondido, aunque todo lo oculte, no hay nada oculto delante de él. No hay nada oculto, hermanos. David, él pensó que solamente algunos sabrían lo que había pasado, que Joab iba a conservar el secreto. No importa, ya el hombre está muerto. No hay otra persona que quizás pueda hacer problema. Pero sin embargo había olvidado algo muy importante. Que Dios conocía absolutamente todo. Y Dios no solamente conoció su acto, hermanos. Dios conoció la intención de su corazón. Dios conoció la maldad de su corazón. Dios conoció la perversidad de lo que él maquinó. Y cuando él dijo: el tal es digno de muerte, ahí es donde en realidad el favor de Dios y de lo que ahora David está hablando, reconociendo que un hombre de Dios se goza en la omnisciencia de Dios, porque a pesar de todo el conocimiento que Dios tenía de él, a pesar de que Dios escudriñó su perverso corazón, el hombre llamado Natal le dijo: pero Dios ha decidido no quitarte la vida. ¿Se dan cuenta cómo Dios, en su atributo de omnisciencia, finalmente, ese atributo que nos abruma, finalmente al mismo tiempo nos hace descansar?
Y nos da un consuelo incomparable de que Dios, a pesar de todo lo que conoce de nosotros, determinó amarnos. Eso sí que realza el amor de Dios. Una cosa es amar a alguien sin haberlo conocido y después se desencanta cuando lo conoce. Dios no se desencanta porque Él ya nos conocía. Él nos conocía, Él nos conoció antes de la fundación del mundo y aún así nos amó. Por pura gracia nos amó. Él nos conocía perfectamente. En Génesis 18, cuando Dios aparece a Abraham y le empieza a contar de que Sara va a concebir un hijo, adivine qué es lo que pasa por Sara. Sara detrás de la puerta se ríe, incrédula de lo que estaba pasando. Ni Abraham se dio cuenta. Pero sin embargo Dios le dijo a Abraham, Sara se rió. Sara se rió. ¿Sabe quién vio eso? Fue Dios. Uno muchas veces cuando quizás era más joven, intentó muchas veces esconder muchas cosas de sus padres. Sí, al padre lo puede engañar, pero a Dios no. A Dios no lo pueden engañar. Por eso en realidad lo peor que un hombre de Dios o una mujer de Dios puede hacer es intentar vivir una vida diferente ante los hombres, porque ante Dios eso no sirve. Ante Dios no hay ninguna manta, ninguna careta, ninguna máscara que nos pueda cubrir. Delante de Él todas las cosas son abiertas. Delante de Él las tinieblas y la luz es lo mismo. No hay nada que Dios no pueda ver. No hay nada que Dios no conozca perfectamente y de manera completa. También hubo un determinado tiempo en Josué capítulo 7, cuando Josué le ora al Señor porque en determinado momento el pueblo de Jai, cuando ellos iban a invadir Jericó, finalmente mata a más de 30 hombres y salen huyendo. Y Josué le reclama a Dios, porque Dios le había dicho que le iba a entregar esas tierras. Y le dice, estoy parafraseando lo que dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Acaso nos enviaste simplemente para caer en las manos de los amorreos y de los cananeos? Pero sin embargo Dios responde, Israel ha pecado. Pero ¿cómo ha pecado? Dios había dado una orden. Cuando pudieran invadir el pueblo, no debían tomar nada del pueblo. Absolutamente nada. Pero sin embargo había un hombre llamado Acán, que él pensó que podía pasar inadvertido, que podía hacer algo sin que nadie se diera cuenta. ¿Y saben qué? Engañó aún al siervo de Dios, engañó a Josué. Josué no tenía idea de lo que había pasado. Josué no sabía nada de lo que había pasado, pero ignoró algo importante Acán. Dios vio todo lo que él hizo. Dios sabía todo lo que había hecho. Lo que él no sabía es que en realidad no podía pasar por alto el mandamiento de Dios. Y lo que le espera a Acán junto a su familia es muy terrible. Ellos son apiedrados y finalmente quemados por no haber obedecido el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el error de Acán? Pensar que simplemente la única mirada que importaba era que el líder de los israelitas no lo viera. No importa que Josué no lo viera. No importa que nadie lo viera. Pero siempre estuvo bajo la mirada de Dios. Siempre estuvo bajo el ojo de aquel que todo lo ve. E ignoró lo más importante, la mirada de Dios. Y la mirada de Dios lo alcanzó. Al mismo tiempo hubo un escenario en el Nuevo Testamento, Hechos 5, Ananías y Zafira. Una vez más un escenario más o menos similar. Ellos determinaron voluntariamente vender la heredad que tenían y poder dar el dinero a los apóstoles porque todos estaban viviendo en común, todos eran de un mismo corazón, todos eran de un mismo sentir, todas las cosas las tenían en común. Pero sin embargo Satanás obró en sus corazones y finalmente determinaron poder retener parte de la heredad. Y finalmente ellos pensaron que les iban a mentir a los apóstoles, pero sin embargo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has mentido al Dios viviente? ¿Cuál fue el gran problema? Que ellos pusieron la mirada en los apóstoles. Ellos quisieron simplemente engañar a los apóstoles, pero ignoraron el gran atributo de nuestro Dios, que Él es omnisciente.
Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él no necesitaba que Pedro fuera a presentarle en oración lo que había pasado. Antes que ellos lo hicieran, Dios ya lo conocía. Dios ya lo sabía completamente todo. Es como cuando se relata el nacimiento o la obra, el ministerio que Dios le da a Jeremías. Antes que nacieses te conocí. Antes de que te formases en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, su alcance, hermanos míos, se remonta a toda su creación, se remonta a todas sus criaturas, se remonta a todos los escenarios posibles, a todas las realidades posibles. No hay nada oculto delante de Dios, no hay nada que a Dios pueda sorprenderlo, no hay nada que a Dios algo le pueda enseñar, absolutamente nada, nada. Ni siquiera el sueño del rey de Babilonia estaba oculto delante de Dios, porque el mismo Dios había sido el que trajo ese sueño a ese rey. Por lo tanto, hermanos míos, esto nos enseña a nosotros que la realidad de quién es Dios debería impactar nuestro corazón. Si estas palabras, si estos atributos que nosotros hemos estudiado, si este tiempo que hemos estado a la palabra meramente ha impactado nuestro intelecto, meramente ha impactado nuestro conocimiento y podemos alardear que hemos estado expuestos a los atributos de Dios y podemos alardear que tenemos mayor conocimiento que hace un tiempo atrás, pero sin embargo no impacta nuestra forma de pensar, no impacta nuestra forma de caminar, no impacta nuestra relación con Dios, no impacta nuestra relación con los demás. En realidad, esta palabra no ha estado introduciéndose en nuestro corazón. Porque no importa cuánto crezcamos en conocimiento, si en realidad esta palabra no nos lleva a postrarnos cada vez más delante de Dios. Si hay algo que David está expresando, es que cada vez que él habla de quién es Dios y del conocimiento que Dios tiene de él, yo lo veo cada vez más rendido en sus rodillas. Lo veo cada vez más con su rostro más en tierra. Pero ese es un rostro en tierra, pero con deleite, con gozo, con alegría. Oh Señor, cuánto me conoces. Oh Señor, cuánto sabes de mí. Ni siquiera yo sé tanto de mí como tú me conoces, Señor. A mí se me pueden olvidar cosas que a ti no se te olvidan. Tú, Señor, escudriñas mi corazón, lo sondeas por completo. No hay nada oculto delante de ti. No hay nada oculto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos tenido pensamientos o actitudes o sentimientos en nuestro corazón de los que quizás nos avergonzaríamos que alguien supiera que eso pasó por nosotros? ¿Cuántas veces si nosotros en realidad supiéramos que alguien sabe lo que estamos viendo, lo que estamos mirando, pero sin embargo olvidamos que Dios lo está viendo, que Dios conoció ese pensamiento, que no es oculto delante de Él y que la mirada más importante es su mirada y está continuamente delante de nosotros? No hay una mirada que debería ser la mirada más penetrante. Y si no, un día pregúntele a Pedro, ¿cuál fue la mirada que lo impactó más en todo su camino? No hubo una mirada que impactó más el corazón de Pedro que cuando él lo negó y la mirada de Cristo atravesó su alma. La mirada de Cristo atravesó su corazón porque él entendió que aquel lo sabía todo perfectamente. Antes de que el gallo cante, no Señor, yo la vida doy por ti. No, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y tal como él dijo, sucedió. Pero al mismo tiempo, tal como él también dijo, sucedió. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Esa fue la palabra de Cristo, pero cuando su mirada atravesó a Pedro, él lloró amargamente porque se dio cuenta que la mirada que más nosotros debemos considerar, que el conocimiento que más debería prevalecer en nosotros es cuánto Dios nos conoce y no lo que la gente piense de nosotros. Que no importe lo que la gente piense de nosotros, lo que importa es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Que no importe lo que las personas aprecien de mí, lo que importa es que en realidad Dios se deleite en mi corazón. Porque Dios escudriña el corazón. Engañoso y perverso es el corazón, dice por Jeremías. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Y sabe lo que dice? Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Y Él los pesa también.
Por lo tanto, hermanos míos, creo que una de las cosas más importantes que en realidad nosotros deberíamos considerar es que si hay alguien que lo conoce todo, ese es Dios. Si hay alguien que lo sabe todo, ese es Dios. Si hay alguien que escudriña nuestro corazón, ese es Dios. Si hay alguien que conoce desde lejos nuestros pensamientos, ese es Dios. Si hay alguien que conoce nuestras actitudes, ese es Dios. Si hay alguien que conoce que usted abrazó a alguien, pero en realidad su abrazo no fue sincero, ese es Dios. Si hay alguien que sabe que en realidad usted dice amar y no ama, ese es Dios. Dios conoce todo, hermanos. Dios conoce al chismoso, Dios conoce al que hace daño, Dios conoce al malicioso, Dios conoce al que tiene malos deseos sobre otras personas. Alguien se puede jactar, nadie se ha dado cuenta de lo que estoy haciendo. ¡Qué error! Dios lo conoce todo. ¿Y por qué Dios no lo destruye? Porque Él es paciente. Él se acuerda de que somos polvo, soplo que va y no vuelve. No es porque Él no sepa, no es porque Él no lo sabe. Eso es lo que Habacuc le oraba. Señor, tú eres muy limpio de ojo para ver el mal. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto otro? Es que Él es clemente. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. Eso es lo que no comprendió Jonás cuando Jonás quería que Nínive fuera destruido. Lo que él no sabía es que Dios conocía perfectamente la maldad de ese pueblo. Él conocía perfectamente la perversidad de su corazón. No, hermanos, no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada oculto delante de Él. Váyase con eso hoy día grabado en su corazón. No hay nada oculto delante de Dios. Sino un día cuando lleguemos a la eternidad, pregúntele a 2 personas más. Pregúntele a la mujer samaritana y pregúntele a Natanael si hay algo que realmente puede estar oculto delante de Dios. Él se acercó a ella y le dijo: ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Con verdad has hablado, porque 5 maridos has tenido y el que está contigo no es tu marido. En un momento determinado alguien le dice a Natanael que viene el Cristo y él con muchas dudas no tenía en realidad en consideración que el Cristo estuviera delante de él. Pero cuando Jesús le ve y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hermanos míos, Dios lo conoce todo. Absolutamente todo. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabe lo que significa eso? Detrás y delante me rodeaste. Eso significa que es como cuando una persona no tiene escapatoria. Y en realidad es tan fácil encontrarlo. Es tan fácil saber lo que hace. Porque Dios lo tiene completamente rodeado. Es como si se quisiera esconder donde no hay un techo. Es como si quisiera tener un escondite y Dios habla por el profeta Ezequiel. ¿Dónde habrán escondrijos para que se escondan de mí? ¿Dónde habrá un escondite que en realidad el hombre utilice para que se esconda de la mirada de Dios? No hay nada, absolutamente nada. Para Dios todo es conocido. De hecho, Satanás, si hay algo que dice acerca de Job, cuando Dios le habla acerca de Job, le dice claro: ¿servirá Job a Dios de balde? Tú lo tienes completamente cercado. Satanás veía que en realidad Job le era completamente conocido a Dios y Dios lo tenía completamente resguardado. Y mire cómo reacciona David. Dice: tal conocimiento, hermanos, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento. Y Job también dice: por tanto hablaba lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job también llegó a comprender que en realidad su camino era conocido por Dios. Las únicas huellas que nadie puede seguir son las de Él. Nuestras huellas son completamente desconocidas por Él. Hermanos, Él es infinito, Él es eterno, nosotros temporales. Y como dijo A.W. Pink, quizás nosotros no podamos conocer lo infinito, pero el infinito conoce completamente a los finitos.
nosotros no comprendemos y podemos clamar juntamente con Él. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y nosotros vemos, hermanos, que todo lo que las Escrituras mencionan referente a la omnisciencia de Dios son en realidad cosas, hermanos, que a nosotros nos deberían maravillar al mismo nivel de lo que se maravilla el salmista. Porque todo lo que es anunciado en las Escrituras, todo lo que es relatado en las Escrituras, dejan evidencia que el conocimiento de Dios es completamente exhaustivo. No hay nada, hermanos, absolutamente nada que se esconda del conocimiento de Dios. No hay nada que esté oculto delante de aquel que tenemos que rendir cuentas, las cosas más grandes como las cosas más pequeñas. Por eso el salmista también dice en el Salmo 147, versículo 4 y 5, cuando él dice que él conoce a cada una de las estrellas y al mismo tiempo él también las llama por su nombre. ¿Se imaginan ustedes si yo le dijera, cuénteme cuántas estrellas hay ahí? Usted tendría que empezar a contarlas. Usted le pregunta al Señor cuántas estrellas hay ahí, Él le daría el número inmediatamente. Él no necesita contar. Toma un puñado de arena y cuente los granos. Lo tendría una vida contando. Él no necesita contar. Él no necesita observar. Eso es lo que los teólogos han postulado a lo largo de la historia. Que el conocimiento de Dios es de un instante. El conocimiento de Dios es de un momento, es de un golpe. Él no necesita acudir a una observación. Él no necesita acudir a la experiencia. Él conoce todo en un momento. Él conoce todo y de todos en un momento. Él conoce a todos y a cada uno en particular en un momento. Hermanos, billones y billones de personas han vivido en esta vida, pero sin embargo a nuestro Señor Jesucristo se les ocurre decir que en el día del juicio todos los hombres tendrán que rendir cuenta por cada palabra ociosa que ha salido de sus bocas. Dígame usted, ¿cómo Él puede conocer cada palabra que ha salido de la boca de todos los billones y billones de personas que han vivido en esta humanidad? Pero sin embargo, Él le pedirá cuenta por cada palabra ociosa. Todas las cosas son totalmente encubiertas delante de Él. Nada hay oculto delante de Él. Nada. Nada. Aunque nuestras vestiduras se vean blancas, Él conoce la verdadera identidad de nosotros. Aunque aparentemos integridad, Él conoce la realidad de nuestro corazón. Aunque tengamos ropas esplendorosas como los fariseos y los escribas, Él dejaba en evidencia la corrupción de su corazón. Por lo tanto, hermanos míos, si hay algo que nosotros debemos hacer, es lo mismo que el rey David decía: alzaré mis ojos hacia el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De quién? ¿De quién, hermano? Del Señor. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que conoce todo de nosotros. Y Él es el que determinó tratar con nosotros. Él es el que determinó amarnos. Y eso sí que tiene sentido. Porque cuando Cristo vino e irrumpió en el tiempo, desde la eternidad al tiempo, Él vino a morir por personas que conocía perfectamente. Él no vino a morir por desconocidos, hermanos. Él nos conoció. Y a pesar de conocer cada aspecto de nuestras vidas, Él nos amó. Y Él dio su vida por nosotros. Él conocía cada pecado. Él conoce cada debilidad. Él conoce cada pecado que hemos conocido. Y la pregunta es, ¿cómo es que aún sigue tratando con nosotros? Yo en particular me he preguntado eso. Cuando la vez escuché ese famoso comentario de Charles Spurgeon cuando dijo: si alguien dice un mal comentario de ti, no te preocupes, porque tú eres peor de lo que dicen. Cuando escuché eso, en realidad eso me hizo meditar mucho. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pensé: Señor, si hay alguien que en realidad me conoce, eres tú. Si hay alguien ante quien no puedo aparentar, y sería la mayor insensatez intentar aparentar algo que no soy, no sirve de nada. ¿De qué sirve ser cristiano ante mis hermanos si soy un inconverso ante ti? ¿De qué me sirve mostrar santidad ante mis hermanos si soy un inmundo ante ti?
¿De qué me sirve aparentar que soy un hombre recto y verdadero si en realidad mi corazón está corrompido delante de ti? ¿De qué importa eso? ¿Qué importa la apariencia? La apariencia es sinónimo de religiosidad. Pero sin embargo, si hay una realidad en la vida de un hijo de Dios como el rey David, es que él tiene en conocimiento que su Dios lo conoce completamente, que su Dios lo conoce perfectamente, que su Dios lo conoce detalladamente. Por lo tanto, nosotros no intentamos impresionar a Dios. No intentamos sacarle una sonrisa a Dios, porque Él se sorprende de lo que hacemos. Hoy qué bueno, una sorpresa. No, no existen sorpresas delante de Dios. Él conoce perfectamente nuestro camino. Él conoce perfectamente nuestro pensamiento. Y al mismo tiempo el rey David en el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá su diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, al mismo tiempo que David puede reconocer la omnisciencia de su Dios, él se goza y puede dejar en evidencia la omnipresencia de Dios, que en todo lugar Dios está. Y esto trae mucho consuelo. Esto, hermanos míos, trae mucha seguridad porque nos permite comprender que en cada aspecto de nuestra vida Dios está presente. Dios nunca está ausente. Distinto es que por causa de nuestro pecado, Dios permite que sintamos como si Él no estuviera, pero Él nunca está ausente, jamás. Nunca está ausente. Él siempre está presente, aun cuando nosotros pensamos que Él no está. Y eso lo podemos ver en Génesis 28, 16, 17. La experiencia que la Biblia nos relata respecto a Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que Dios esté presente no depende de que lo sepamos. Aunque no sepamos, aunque queramos creer que Él no esté, Él siempre está. Y sobre todo está presente para poder guiarnos y para poder sustentarnos y para poder socorrernos en las situaciones que nos encontremos. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Sea en valle de sombra, sea de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y creo, hermanos míos, que la realidad de lo que el salmista nos muestra en este capítulo 139 es que tanto la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios nos deberían llevar a nosotros tener un enorme consuelo, al mismo tiempo un enorme deseo de que nosotros sirvamos al Señor en plena santidad, anhelando que Él obre en nuestras vidas, y al mismo tiempo un conocimiento más acabado de que el amor de Dios sobrepasa nuestra realidad, que el amor de Dios está por encima de lo que nosotros podemos pensar, porque muchas veces se nos pierde de vista que el amor de Dios es a pesar de nosotros. Él nos ama, no como dice Dante Gebel, que nos ama tal como nosotros somos. No, Él nos ama a pesar de cómo somos. Pero sin embargo nos ama a pesar de cómo somos para poder transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si hay algo que Dios le dijo a Josué cuando él iba a enfrentar a todos los pueblos, es que él no quería que Josué se desanimara. Él no quería desaliento en él, él quería esfuerzo en él. ¿Y por qué Dios pide tales cosas? Porque si yo estoy presente, no hay motivo para desanimarse, no hay motivo para debilitarse. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes. Ahora viene el porqué. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Y eso es lo que el rey David entendía. Y en eso es lo que él se deleitaba. Y al mismo tiempo él termina diciendo en estos versículos, o el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En eso debe resultar el conocer la omnisciencia de Dios, su omnipresencia, en que estemos maravillados, en que lo alabemos y estemos completamente gozosos, porque el impío es el que se desespera al conocer que Dios conoce todo. Pero sin embargo sus hijos deberían alabarlo, deberían postrarse delante de Él en plena adoración. Él dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y esto es extraordinario. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Primero estaban escritas y después fueron formadas. Por lo tanto, un conocimiento correcto de la omnisciencia de Dios no es que simplemente Dios conoce las cosas que van a suceder o las cosas que van a ocurrir, sino que Dios tiene un completo conocimiento de todo porque Él es el autor de todo. Él es el que hace las cosas o es el que permite que las cosas sucedan. No es simplemente un conocimiento pasivo, sino que es un conocimiento soberano. Separar la presencia de Dios de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios, es un error teológico, porque el conocimiento de Dios de todas las cosas va de la mano con sus decretos divinos. Va completamente de la mano. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Hermanos míos, este debería ser el clamor de todos nosotros, de que nosotros anhelemos cada vez más de que ese conocimiento de Dios acerca de nosotros, general y detallado, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestras palabras, de nuestras inquietudes, de nuestras ansiedades, hermanos, Dios conoce todo. Y eso debería llevarnos a nosotros a un profundo anhelo de que Dios aún más y más nos escudriñe. ¿Se han dado cuenta? Cuando alguien, por ejemplo, tiene que pasar, no sé, la aduana, por ejemplo, o tiene que pasar un lugar y son registrados, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Poner resistencia? No, tiene que levantar sus manos y dejar que en realidad lo revisen todo. Es bastante incómodo, pero yo veo a David, parece que no lo veo nada incómodo. Yo lo veo levantando las manos, Señor, haz lo que tú quieras. Examíname, revísame. Y si encuentras algo malo, por favor, dime. Por favor, manifiéstamelo y hazme andar por el camino correcto. Hazme andar por camino eterno. No quiero transitar por esta vida caminando de manera errada. Quiero en realidad caminar por el camino eterno. Y la única forma es que Dios pueda revelar lo que hay en su vida, lo que hay en su corazón. Así que, hermanos míos, que nuestras vidas estén dispuestas a que Dios haga como Él quiera. Que deje al descubierto quiénes somos, que deje al descubierto lo que hay en nuestro corazón y nosotros caigamos rendidos en dependencia delante de Él. Romanos 11:33, y con esto terminamos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O qué le dio a él primero para que fuese recompensado? Y esto, hermanos, deja por terminado completamente y deja en evidencia todo lo que es Dios en su soberanía, en su omnisciencia y su omnipresencia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y el resultado es simple: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pongámonos en pie. Padre eterno, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti. Señor, reconozco ante ti, Padre mío, que mi corazón desde el tiempo en que me has permitido, Señor, escudriñar y poder, Señor, inquirir en tus atributos, en tus perfecciones, ciertamente no está igual que cuando esto comenzó. Y anhelo, Señor, que el corazón de mis hermanos no esté igual. Anhelo, Señor, que tu palabra pueda recorrer, Señor, los lugares más profundos,
los lugares más escondidos. Te ruego, Señor, que no haya un lugar reservado en el corazón de ninguno de nosotros. Que ningún lugar, Señor, esté con rejas. Que ningún lugar, Señor, esté ahí totalmente oculto, sino que todo en nosotros quede completamente abierto delante de ti. Que no queramos esconderte nada, oh Dios. Que no queramos, Señor mío, caminar en ningún momento en oscuridad. Que siempre estemos dispuestos a caminar en la luz. Y que aunque nuestros pecados, Señor, sean reales, podamos conocerlos y seamos guiados al arrepentimiento. Dirígenos, Señor, a caminar, oh Señor, en la luz y no en oscuridad. Porque el que permanece en tinieblas no te ha conocido. El que permanece, Dios mío, viviendo en oscuridad, da en evidencia que no ha conocido la luz. Y tú eres luz, Señor. Padre, resplandece en nosotros. Y que este atributo que has permitido conocer, oh Señor, nos permita tener una comprensión tan elevada de ti, que nunca más pensemos en qué es lo que dirán los demás, en qué es lo que verán los demás, sino que en realidad nos importe. Oh Dios, tú estás mirando todo. ¿Dónde iré, Señor, que tu espíritu no esté? ¿Dónde podré esconderme que tu ojo no me vea? Ayúdanos, Señor, para que nuestra comprensión, Señor, sea como el rey David. Oh, esto es muy elevado para nosotros, esto es muy alto, pero al mismo tiempo nos maravillemos y nos gocemos en esta realidad. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.